La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a este programa de Enero 25, lo mejor de cada casa. Vamos a hablar como siempre con alguna persona invitada. Hoy es algo excepcional porque vamos a contar con Almudena Paso. Almudena Paso es hija de uno de los más importantes dramaturgos que ha habido en España. Desde luego del siglo XX, uno de los principales, de los más prolíficos, de los más populares, de los que logró que el teatro fuese absolutamente popular para todo el mundo, Alfonso Paso. Bueno, el próximo día 8 de julio a las 7:30 en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, gracias a la Asociación Cisneros, vamos a tener la oportunidad de asistir a la presentación de un libro que se llama Los Pasos Perdidos, que ha recopilado Almudena y que es pues eso, una recopilación de artículos periodísticos de su padre. Almudena, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco. Encantadísima de estar aquí. Pues igualmente, además, fíjate que tanto Marta, que se encuentra haciendo la realización del programa, como en mi caso, cuando éramos muy jóvenes y hacíamos teatro aficionado, pues también representábamos alguna obra de Alfonso Paso. ¿Quién nos representaba alguna obra de Alfonso Paso? Era difícil. Exacto. Porque Alfonso Paso llegó a tener, pues no sé si eran 9 o 10 obras simultáneamente representándose en Madrid. Ir a ver teatro en Madrid era ir a ver a Alfonso Paso. Fueron 7. Muchas veces hubo 4, 5, 6, pero exactamente el récord son 7 en Madrid en el año 68, mientras que 3 o 4 compañías más estaban de gira por España. Sí, o sea que había un montón de obras puestas en escena, ¿no? Exacto. ¿Ha habido algún historiador del teatro que ha dicho que Alfonso Paso fue en esa época uno de los pocos o el primero que logró hacer fortuna con el teatro? O sea, que ganaba mucho dinero. Bien, es verdad que ganaba mucho dinero porque, claro, es que escribía mucho. Ten en cuenta que escribió 239 obras de teatro. Entonces, pero bien es verdad también que se arruinó 2 veces por comprar teatros, por dar de comer a su gente. Era un hombre extremadamente bueno, generoso, muy humilde. Entonces, bueno, pues si no le daban un teatro y había algún actor que decía, es que necesito comer, necesito hacer una obra, quiero hacer una obra suya, papá ponía su propio dinero. Mi padre se ha arruinado 2 veces, perdiéndolo todo y teniendo que volver a empezar por comprar un teatro y poner sus obras para poder dar de comer a los actores. Bueno, y además tenía familia numerosa, si no tengo mal el dato, eran 4 hijas y un hijo. Me confundes ahora. Pues sí, o algo así. Sí. Sois cuatro hermanas y un hermano. De diferentes madres. Sí, no sí, es. Bueno, Eso es su vida privada, no es una cosa. Sí. No, me Pero no es la familia numerosa. Su familia numerosa era el teatro. Ya. Su familia numerosa era el teatro. O sea, es lo que te digo. O sea, si mi padre se arruinó, fue por eso, por comprar teatros, por dar de comer, en fin. Pero también es verdad que hizo mucho dinero. También es verdad que se mataba a trabajar, o se mataba a trabajar. Hombre, si tenemos en cuenta que murió con 51 años, ¿era? 51 con 51 años. Y con 51 años estrenó 239 horas. Claro, eso iba a decir. Estrenó, escribió en 7 periódicos diariamente durante 30 años. Hizo varios guiones de cine, actuó como actor en 4 de sus películas, tenía 3 carreras. Es que imagínate, es que todo eso con 51 años. Eso era justamente lo que iba a decir, que si este hombre no fallece en el 78 y continúa adelante, hubiese sido un Lope de Vega contemporáneo. Eso le decían, de hecho le llamaban el Lope de Vega del siglo XX. Claro, es que casi 250 obras es mucho trabajar, aparte de guiones de televisión también.
Es mucho, muchísimo, sí. No, y decía que los guiones de televisión también tenían éxito. Sí, guiones de televisión no los tengo contados, yo creo que posiblemente ni él, pero teníamos, yo creo que teníamos unos 100 y si no, por ahí se acercaba. Bueno, ¿cuándo surge la idea, Almudena, de hacer este libro, Los Pasos Perdidos? Que además Bueno, el título es muy acertado. el título es muy acertado, sí. Pues mira, la idea surgió de alguien al cual tengo un cariño excepcional, al cual adoro y bueno, que se llama Juan Vicente Oltra. Juan Vicente Oltra es un profesor de la Universidad de Valencia, al que yo conocí pues, por medio de amigos comunes. Tiene una admiración por papá como yo no he visto nada igual, no he visto ningún admirador de papá como Juan Vicente Oltra. Y yo siempre decía que, por supuesto, yo vivía con papá hasta el día que murió, soy su hija, soy todo, y que yo era la persona que más sabía de mi padre. Pues no, la persona que más sabe de mi padre es Juan Vicente Oltra. Entonces un día me propuso, oye, ¿por qué no recopilamos artículos de tu padre? Yo le dije, Juan, estás loco, pero tú ten en cuenta que escribía en 7 periódicos durante 30 años. Entonces fue un trabajo muy duro de Juan y mío, leyéndonos. Yo llegué un día a leerme 103 artículos. O sea, imagínate, porque lo que no puedes es hacer un ladrillo de 700 páginas y pensar que la gente lo va a comprar. Esas cosas no pasan, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final estuvimos escogiendo y decidió Juan, con mucho tacto, que serían los 70 mejores y muy variados. Llamamos a la editorial Barbarroja, Miguel Ángel nos dijo que encantado de publicarnos el libro, también admirador de papá, y bueno, pues esto se publicó y hemos intentado hacer que la gente vea al Paso humano. Al Paso autor ya le conoce la gente, pero eso que conoce la gente son sus personajes de teatro, no es como era mi padre, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, hemos intentado, pues eso, que saliera al paso humano. Entonces los artículos son muy, muy variados, hay de todo. Hay 2 artículos dedicados a mí, que la verdad, de los 9 que me escribió, uno de ellos que está en el libro me ha marcado la vida, porque me lo escribió el día que hice la primera comunión y me ha marcado la vida. Hay artículos sobre gente histórica, desde Juana I de Castilla, mal llamada la loca, desde Lope de Vega, por supuesto, a Miguel de Cervantes. Hay artículos sobre psiquiatría, sobre viajes, lo que a él le gustaba, sobre el Escorial, que era el sitio donde más disfrutaba, sobre su querida Granada, de donde era su padre, y como él decía, yo me siento granadino. Son artículos en los que se destaca al ser humano, al padre, al hombre, no al autor. Al autor ya le conocen, bueno, conoce sus personajes. Hay un artículo muy interesante en el que habla, mi abuelo era el íntimo amigo de Muñoz Seca. ¿Okay? Entonces, pues cuando Muñoz Seca ingresa en la cárcel, mi abuelo se va a verle. En esa época mi padre tenía 10 años y mi abuelo se llevó a mi padre. Entonces mi padre cuenta en este artículo, ya de adulto, lo que fue para él como hombre, perdón, como niño. Ver a un hombre al que había visto en casa comer tantas veces y al que había ido a su casa él a comer y a cenar tantas veces, verlo en la cárcel ¿entiendes? Sin entender por qué. El artículo explica la experiencia que vivió mi padre en una cárcel a los 10 años de ver a un amigo de la familia. Hay un momento tierno en el que mi abuelo le pregunta, Pedro, ¿necesitas algo? Porque voy a ir a ver a tu familia, te lo traigo. Y le dice unos calcetines porque aquí hace mucho frío y mi abuelo se quita los calcetines y se los da a Muñoz Seca. Pues ese artículo también está en el libro. Entonces, por lo que te cuento, hay 2 artículos dedicados al teatro, a los animales, la otra gran pasión de mi padre, a los animales. Entonces, pues bueno, hay artículos de todo un poco. Estamos teniendo muchísimo éxito, vamos por la 3ª edición, a punto de sacar la 4ª, lo estoy presentando por toda España y estoy feliz y encantada de ir a Marbella. Feliz y encantada de ir a Marbella. Pues nosotros también, Almudena, de que vengas por aquí, porque la verdad es que no sé yo si la gente joven actual conoce a Alfonso Paso o no. Desde luego la gente de mi generación conocemos muy bien a Alfonso Paso. Hemos crecido pues con obras como, por ejemplo, Enseñar a un sinvergüenza, Sí. Cosas de papá y mamá. Mi mamá.
Es otra obra Sabes que el también. señor Sinvergüenza además tiene el récord de más permanencia en escena, que fueron 25 años, solo superado por La ratonera de Agatha Christie en Londres, que lleva 65. Claro, eso te iba a decir, que Enseñar un sinvergüenza es nuestra ratonera nacional, sin Exacto, duda, ¿no? exacto. Y en lo que referente a lo que me decías, no, tristemente no conocen a Alfonso Paso. Cuidado, no se queda solo en Alfonso Paso. Yo me estoy dedicando a él porque es mi padre. Pero ¿dónde ves a Miura? ¿Dónde ves a los hermanos Quintero? ¿Dónde ves, por desgracia, somos un país que no lo sé por qué, hace héroes de los demás, pero no de los nuestros, o hace héroes de los que no deberían ser, ¿me entiendes? Entonces es una tristeza. Yo lo que me estoy dedicando también ahora es ir a colegios y a universidades a hablar a los críos. Hace poco unos niños de unos 13 o 14 años hicieron Los Palomos en un teatro, en el colegio, y fui a verles. Y bueno, aquello fue un éxito brutal y tal, y después los niños me hacían preguntas y hablé de ellos, hablé de mi padre, y lo que me emocionó es que había muchos niños de 13 y 14 años llorando de emoción al final de cómo yo hablaba de mi padre. Mi padre es el ser que yo más he querido en mi vida y al que más querré. Nadie me ha querido como él, ni nadie me querrá como él. Él es mi héroe, él es mi ejemplo, él es la razón por la que me levanto todos los días. Él es la razón por lo que hago todo para que desde el cielo esté orgulloso de mí. Mi padre es mi vida, mi padre es mi razón. Entonces, Y además, Almudena, tú has conseguido que la obra de tu padre permanezca viva, no solamente en España, sino en muchos países del extranjero, incluso en Sudamérica, donde en su momento, bueno, creo recordar que en Broadway, el primer autor vivo español que representó fue él, precisamente, ¿no? exactamente, él es otro de sus muchos récords que la gente no reconoce, porque como tú has dicho, mi padre está olvidado con otros cuantos. Dime dónde está, por ejemplo, Bolo Vallejo también, que tampoco vamos a poner nada de él. Él fue el primer autor español vivo en estrenar in Broadway. Cuando digo in Broadway es porque off Broadway se llama lo que llamamos aquí el amateur. Son los teatros que están un poquito fuera de Broadway. No, él estrenó in Broadway, dentro de los grandes teatros. Sí, he conseguido que el teatro, pero vamos a ver, yo he conseguido que de mi padre se hable aquí por el libro y porque le llevo por todas partes, pero en el extranjero no lo he conseguido yo, lo ha conseguido él, porque a mí me llaman, ¿me entiendes? Para poner obras suyas. O sea, es que es curioso, hasta que llegó el COVID y se cerraron todos los teatros, había 12, 13 obras de mi padre en escena en, te digo, República Checa, Turquía, Hungría, Alemania 2, Viena, Portugal, México 3, Argentina 2, Perú, Japón acababa de terminar en ese momento. Entiéndeme, todos esos no lo he movido yo, me han llamado ellos, oiga, nos da autorización para hacer esta obra de su padre. Mira, a mí me asombró, yo voy a los estrenos de mi padre siempre, ¿vale? Yo siempre voy a los estrenos de mi padre. Entonces, pues, hace poco antes del virus, estuve en Hungría y me quedé alucinada. Un teatro de 2.500 localidades abarrotado, y allí, primeramente, al estreno, la gente de largo, los hombres de smoking. No solo la prensa, el primer ministro del país, con el que tuve el gusto de hablar. O sea, me pusieron una traductora, porque yo no hablaba magiar y allí no se habla mucho inglés, me pusieron una traductora, la niña tendría como unos 20 añitos. Entonces me estuvo contando cosas de papá y le digo, ¿pero cómo sabes tú tanto de mi padre? Y me dice, porque yo lo he estudiado en el colegio y en la universidad. A su padre se le estudia aquí. Pero en cambio en España no, Paco. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que me molesta. En España no, pero en el mundo entero. ¿Tú sabes lo que era en Turquía? Yo me quedé alucinada en Estambul, la gente de pie gritando bravos, y me decían, pero yo no lo sabía, fíjate, porque entonces yo era más pequeña y era mi madre la que llevaba lo de las autorizaciones, no era yo. Entonces pero cuando fui a Turquía hace unos años a un estreno me decían, esta es la 6ª obra que se pone de paso aquí. Y yo decía, caramba, pasa es que a mí me había pillado más pequeña, entonces encargaba mi madre, yo me entraba menos, ¿sabes? Pero dices, caramba, o sea, es en el mundo entero, Paco, y aquí no. Es que cabrea. Entonces, bueno, sí, yo me estoy moviendo por todas partes, estoy intentando que se haga todo por mi padre, todo. Pero que es más, me estoy dedicando al libro, lo que te digo, en España, porque en el extranjero me llaman a mí, es que no tengo que llamar, me llaman a mí. Bueno, me llaman a mí. Ahora hablaremos del libro, pero tú has mencionado a tu abuelo sí. era Antonio Paso, que era el libretista de Zarzuela.
Sí, de zarzuela, ¿no? y de revista y zarzuela. De revista. Y después un hermano de tu padre era el Manolo. padre de la actriz Encarna Paso. Ah, bueno, sí, Antonio. No, es que cuando vas a nombrar a mi abuelo, porque Manolo, otro hermano de mi padre, escribía conjuntamente con el abuelo algunas revistas. Zarzuelas no, pero revistas sí. Y luego Antonio, sí, que es el hermano, es el padre de Encarna, de mi prima Encarna, sí. No, con esto quiero decir que tu padre, aparte de que estudió ingeniería aeronáutica, que creo que no terminó, que estudió filosofía y letras, periodismo, medicina también, aparte de eso, estaba predestinado al teatro porque había nacido y crecido dentro de familia de actores y de escritores de teatro. Exacto, él sí, la ingeniería la dejó, estudió filosofía y letras en la rama de actología con premio extraordinario, periodismo y psiquiatría. Esas 3 carreras son las que tenían terminadas. Pero es que además de toda la familia Paso, que sí, entre mi abuelo escribiendo zarzuela y revista, mi tío Manolo, mi tío Antonio también escribió algo, en todo eso, es que mi abuela, Juana Gil, era actriz y además una actriz muy guapa. Es que ahora no te lo puedo poner porque las fotos las tengo en el móvil, entonces no podría. Pero una actriz muy guapa. Juana Gil era actriz, y una gran actriz por lo visto. Vamos, yo la conocí porque tuve la suerte, fíjate, mi abuela murió 3 meses después que mi padre. Murió después que mi padre. Entonces, bueno, pues venía todos los domingos a casa y era una mujer maravillosa. A mi abuelo, por desgracia, no le conocí, murió antes de nacer yo. Pero sí, es que el teatro lo tenía metido en la sangre por todas partes, por su madre, por su padre, por sus hermanos, por todos. Muchas veces se ha dicho Alfonso Paso un dramaturgo del régimen. Sin embargo, Sí. el régimen no le dio ni un duro. Mira, Paco, me alegro que saques ese tema. Es el único autor del régimen, digamos, o de esa parte, que no era un autor del régimen, pero te quiero decir que vivió en esa época. Es el único autor que no ha recibido ni una sola subvención. Se las han dado hasta Buero Vallejo. Ni una sola subvención, ni una. Jamás. Paso no ha recibido una subvención. Cuando le daban teatros a otros, a él se los cerraban. ¿Vale? Entonces, es que mi padre, Alfonso Paso estrenaba porque era franquista. No, Alfonso Paso estrenaba porque era buen autor. Alfonso Paso estrenaba, y cuando estemos allí contaré más anécdotas, que habrá más tiempo, contaré anécdotas de lo que me ha contado la gente por la calle, de lo que me ha dicho la gente por la calle sobre mi padre. ¿Me entiendes? Alfonso Paso no estrenaba porque era franquista. Pero si esa era la razón, si Alfonso Paso, según esta gente, estrenaba porque era franquista, ¿me puedes contar, como te he dicho, cómo antes del COVID había 12 obras en 9 países diferentes que hacía Franco llamar? Ahora, hace 2 años y medio, estaba Franco llamando a Turquía, a Japón, a la República Checa, a Hungría. Venga, hombre, que no me cuenten chorradas. Que no me cuenten chorradas. O sea, Paso tenía éxito porque escribía muy bien, muy, muy bien, porque es uno de los mejores autores que ha dado el siglo. Entonces, no era franquista, por Dios, no era eso. No era porque si era franquista o no era franquista, o sea, ni muchísimo menos. Es más, no hay autor español que la censura haya cascado como ha cascado mi padre. Eso lo han dicho hasta los mismos críticos que estaban en contra de él. La censura cascaba a mi padre. Hay obras que le han cortado 68 páginas, Paco. O sea, media obra, vamos. No más. Si tú te coges un libreto de los pequeños de estos de Estelice, que salían esos verdes, que salían... Uy, qué buena colección cuando se publicaba teatro en Estelice, ¿eh? Ya lo creo. Si tú te coges esos libretos, son 79, 80 páginas. Si te quitan 68, ya. Y te estrenas al día siguiente, eso es lo que ha hecho. Perdón, la censura de mi padre. Bueno, además él tenía la capacidad de captar muy bien qué es lo que el público estaba pidiendo en aquel momento. Exacto. Cuando uno lee historia del teatro español, queda claro que cuando él se inicia en los años 40, intenta transformar el teatro, hacer un teatro experimental, diferente, romper con lo que se conocía hasta entonces. Sin embargo, pronto se da cuenta que ese no era el camino, que eso no era lo que el público quería en ese momento, y empieza a hacer sus comedias, sus dramas, y ahí es donde triunfa apoteósicamente porque capta el interés de la ciudadanía en aquel momento. Sí, exacto. Que es lo que te decía, que contaré el día 8, Dios mediante estaré allí, estoy encantada de estar allí, y contaré anécdotas de gente que me ha encontrado hasta por la calle, Paco. Me han hablado de papá. O sea, salir de una presentación de un libro y pararme la gente, estar en un autobús y escuchar a la gente hablar de
con una frase como: ya no se hace teatro. Nosotros cuando íbamos al teatro era por ver las obras de Alfonso Paso, porque nos reíamos mucho. Esas cosas así, ya contaré anécdotas muy bonitas. Y son cosas así, ¿me entiendes? Entonces, Bueno, cuéntanos alguna, adelántanos alguna, Almudena, alguna de esas anécdotas. pues te puedo adelantar una que para mí fue la más bonita, subiéndome a un autobús, viniendo a casa. Yo vivo en Londres, yo no vivo aquí, pero bueno, ahora estoy aquí más por lo del libro de papá y tal. Esto me pasó en Madrid, viniendo a casa. Había unos señores que estaban hablando de que, pues eso, que ya no se hace teatro como antes, que no iban al teatro, qué tal y eso. Y ay, las obras de Alfonso Paso, las obras de Alfonso Paso. Y entonces, pues bueno, ya hablaban también de papá, que me acerqué y le dije: no se van a creer ustedes, de verdad, es que soy la hija de Alfonso Paso y les estoy oyendo hablar y les agradezco tantísimo todo lo que están diciendo. Y la señora, hubo dos frases que me emocionaron. Una señora, eran dos matrimonios, y una señora me dijo: mire, en mi casa no había mucho nunca, ¿vale? Pero lo poco que teníamos lo ahorrábamos para ir a ver una obra de su padre, porque su padre nos hacía reír, nos hacía olvidarnos de los problemas, nos hacía ser felices por 2 horas, y merecía la pena el ahorrar y quitarnos de otra cosa para ir a ver una obra de Paso. Y cuando me bajaba, me emocionó mucho que uno de los señores, cuando yo me bajaba del autobús, se acercó, me dio un beso en la mano y me dijo: mándele usted este beso a su padre al cielo y léele las gracias por hacernos felices a tantos españoles. Eso es lo que mi padre quería, hacer feliz al público. Mi padre siempre decía: yo no soy un burgués, yo no escribo para la burguesía, yo escribo para el pueblo, yo escribo para la gente, yo escribo para hacer feliz, que bastantes problemas hay en el mundo y todo el mundo tiene problemas, y yo escribo para hacer feliz a la gente. Eso es lo que quiero, hacer feliz a la gente. Y eso es lo que lograba. Un amigo mío que conocí hace unos años y ahora somos muy amigos, mediante amigos, me decía: joder, mis padres y mis abuelos se venían del pueblo a ver una obra de tu padre. Es que se venían desde el pueblo, porque de donde somos nosotros no había teatros. Entonces de pronto leían en el periódico ahora Alfonso Paso y decían: este fin de semana nos vamos para Madrid. Es que eso no lo hacía Franco, ¿me entiendes? Es que es el público. Por eso es algo que me enfada tanto, Paco. Parece que mi padre no tenía talento, que la gente no le quería, que mi padre no se gastaba un duro en el teatro, que todo se lo daba Franco, pero si no le han dado una subvención. Es el único autor que no tiene una subvención de esa época. Es el único autor que se ha arruinado 2 veces poniendo su dinero comprando teatros. Es más, cuando papá murió, todavía uno de los teatros lo teníamos nosotros. Mi madre lo vendió, evidentemente. ¿Sabes? Pero, o sea, entonces que digan esas cosas te repatea. Y luego que te vayas a otro país, lo que te digo, Hungría, Viena, todos estos sitios, aquí tenemos un problema muy gordo. Si un autor, cantante, lo que sea, es bueno, no depende de que sea bueno o no. Depende de la gente de la derecha, te dice: ya, pero es que ese es un rojo. La gente de izquierda te dice: ya, pero es que ese es un facha. Vamos a ver, escribe bien o canta bien. O sea, es como si le preguntamos a un político que si canta bien. A mí qué me importa si canta bien, lo que me interesa es que sea buen político. Pues esto es lo mismo, un escritor, un cantante, a mí me importa de qué idea sea, ¿sabes? Pero es que yo me he ido por el mundo, yo no he llegado a Alemania y me han dicho: oiga, ¿su padre qué ideas tenía? Porque si no, no ponemos la obra. Jamás le he preguntado a nadie eso. Bueno, hablando de cantar, creo que también cantó, me parece que Cantó, disco, ¿no? pero cantó una vez en una sala, porque papá lo tenía que hacer todo. Papá tenía, esa es la pena, que murió a los 51 años, Paco, porque tenía unas ganas de vivir, de aprender más, de hacer más, ¿sabes? Que esto lo quería hacer todo, entonces lo que le quedaba era cantar. Entonces lo hizo un día. No te digo que como broma, pero vamos, tampoco ni se pensaba dedicar a ello, ni lo iba a hacer, ni nada de eso, ¿sabes? Era un poco simplemente pues eso, decir: esto también lo he hecho. Lo que sí era bueno era como actor. Hizo 4 obras suyas, escritas por él, y las hizo como actor. Una de ellas incluso se la llevó a Argentina. Estuvo en Argentina 6 meses haciéndola como 3 meses, perdón, haciéndola como actor. Bueno, yo creo que en alguna de las adaptaciones de sus obras al cine también hizo algún papel. Siempre lo hacía, le gustaba muchísimo, era un gran admirador de Hitchcock. Entonces, sabes que Hitchcock siempre salía en sus películas. Sí. Entonces, siempre era pues en una película estaba
en un bar un momento sentado tomando algo, en otra película pasaba por detrás, excepto en una que hizo, en dos, que hizo papeles más grandes, una de ellas siendo Cosas de papá y mamá, que se llevó al cine con Paco Martínez Soria y se llamaba El abuelo tiene un plan. Sí. Y en esa obra él hacía al médico. Además, su pasión es la psiquiatría, es lo que él estudió, psiquiatría. De hecho, de los casi 10.000 libros que había en casa cuando él falleció, yo creo que un 40% eran de psiquiatría y un 60% de historia, ¿no? De cosas Además, así. en esa película Almudena, con el pelo blanco, sosegado, transmitía la imagen de la persona sensata, ¿no? Sí, bueno, papá empezó a tener el pelo blanco muy joven, ¿eh? Yo, fíjate, yo le recuerdo siempre, quizás no tan blanco, pero siempre recuerdo con el pelo bastante blanco y bueno, eso. Pero sí, pero de todas maneras, eso que dices tú es muy curioso porque es verdad que papá ha dado siempre esa imagen de sosegado, de tranquilo. Mira, Paco, no le he visto nunca levantar la voz. La gente le ha hecho mucho daño, la gente le ha hundido mucho, porque aquí hay una cosa que en nuestro país es el deporte nacional, que es la envidia. Eso Y la gente, aquí si alguien triunfa hay que ir a por él, sea lo que sea, cantante, actor, autor, me da igual, hay que ir a por él, hay que darle. Entonces, pues le han hecho mucho daño y si te lees el artículo este que te digo que me dedicó el día de mi comunión, ahí lo cuenta en parte. Entonces, jamás le he visto enfadarse con nadie. Mi madre tenía mucho más temperamento, decía, este día me decía papá, no. Mi padre era un hombre bueno, era un hombre honesto, era un hombre que quería hacer feliz a la gente y no se enfadaba con nadie. A lo mejor si se enfadaba con alguien, eso sí que ha pasado, escribía un artículo. Y decía, a este le contesto, esa es la frase de papá, a este le contesto. Pero le contestaba medio un artículo en un periódico. Lo que no hacía nunca es decir, me voy a acordar de su familia y le voy a... Jamás. He visto gente que ha hecho daño a mi padre venir a casa. Después de una obra de teatro se hacían fiestas en casa. Se hacía una fiesta para celebrar el estreno y toda la gente del estreno, los actores y tal, venían a casa y se hacía una fiesta. Yo las recuerdo, eran divertidísimas. Algunas me pillaron muy chiquitillas, otras no habían nacido todavía y las otras me pillaron, pues bueno, ya más mayor. Y yo he visto gente ahí que ha traicionado a mi padre, a la que mi padre le ha brindado una copa, le ha brindado una comida, le ha brindado un plato. Le ha dicho, estás en mi casa, aquí tienes lo que quieras. Cuando 3 días antes le habían contado que está poniendo verde por detrás. Mi padre no ha negado el pan a nadie, mi padre no ha negado la casa a nadie, mi padre no ha negado la puerta a nadie. La puerta de mi casa ha estado siempre abierta. De hecho, nosotros vivíamos en Madrid y teníamos un chalet en Navantos, en el Escorial, ¿vale? Y ese Escorial, que era el sitio donde mi padre disfrutaba, aquello era yo no he visto en mi vida un sitio tan lleno de gente. Aparte de que venían mis primos de Granada, venían mis primos de Madrid, bueno, pues eso sí, porque mi padre era muy familiar y le gustaba estar con la familia. Pero es que allí venía todo el mundo. Allí venía todo el mundo. ¿Y sabes qué? Paco luego se murió y hay muchos actores que fueron incapaces de reconocer que empezaron con él, que le dieron de comer. Perdona, que les dio de comer. Otros, por ejemplo, le han puesto de maravilla. Hay gente a la que estaré agradecida eternamente. Pepe Rubio, que decía, todo lo que tengo se lo debo a Paso. Doña María Carrillo, doña Aurora Redondo, doña Irene Gutiérrez Cava, Emilio y Julia. Hay muchísimos, no voy a nombrar a todos, pero hay gente que estaré agradecida. Pero hay otros que yo no digo que no les perdonaré. Yo no soy quien para perdonar está Dios. ¿Okay? Pero que me molesta que no tengan una palabra de decir, yo empecé con Paso, a mí me ayudó Paso. Yo he llamado al timbre de Paso y le he dicho, necesito una obra y, ¿sabes? Pero Entonces, tú sabes que hay gente que no tiene coherencia en su vida. Entonces, sí. en un momento dado, opina una cosa y como Groucho Marx, cuando esos principios no le valen, tienen otros. Tiene otros, sí. Entonces van esgrimiendo principios diferentes según la conveniencia personal. Exacto. Pero eso es muy español, es muy español. Por Sí. cierto, ¿de dónde has sacado esa camiseta que llevas? Esta es un gran amigo mío, al que quiero mucho. Su hijo se dedica a hacer diseños. Entonces un día le dije, Ramiro, ¿me haces un diseño de papá? Pero esto tú, no, yo no te doy ideas, tú lo haces. Y aquí la tienes.
me lo diseñó mi amigo Ramiro Antonaya, que es un encanto de chico y que se dedica a hacer diseños fabulosos. Por cierto, si queréis diseños buenos, llamarle, yo os doy el teléfono, pero fabulosos, fabulosos. O sea que, bueno, yo le dije, tengo una admiración y una adoración, no enfermiza, pero brutal por papá. Como te he dicho, es mi vida y lo es todo. Y hay del que se meta con él. Entonces, pues bueno, ¿qué me faltaba? Lo tengo todo, tengo todas sus cosas personales, tengo todo su esto, tengo todo. ¿Qué me faltaba? Una camiseta. Entonces, cuando este amigo me dijo que se estaba empezando a dedicar a esto, pues dije, te lo dejo a ti. Y entonces, pues me hizo esta camiseta. Pues estupendo. Sí, sí. No sé si tú has llegado a decir, creo que he leído en alguna ocasión, que tú dijiste que en Madrid concretamente, que tu padre estaba en una lista negra. Lo estuvo. Mi padre, eso sí que ha sido cosa mía. Yo pedí una calle, la tiene en Madrid, yo pedí una calle en Granada, porque como te digo, mi abuelo era granaíno y además a mi padre le decían, don Alfonso, ¿usted de dónde es? Y decía, yo de Granada. Yo he recorrido el Albaicín de granaíno de la mano de mi padre y me han contado pues dónde se crió, porque él se crió allí, todo eso. Entonces, en Granada tiene una plaza. Me han contado, y no sé por qué, porque esa no la pedí yo, que en Almería tiene una calle, lo cual agradezco porque yo no la pedí, en un pueblo de Almería. Además, quiero ir para agradecerles, porque no, ¿sabes? No la pedí yo. Pero, y en el Escorial, en el chalet donde vivimos, tiene una placa. Entonces, bueno, pues durante un tiempo, por esa misma idiotez de que era franquista, pues se dijo que cuando se empezaron que iban a cambiar el nombre de las calles, sabes que hay muchas calles que se fueron a cambiar, mi padre estaba entre las calles a cambiar. Entonces, pues bueno, dije y amenacé con una denuncia, por supuesto, que me prueben que era franquista, que me prueben que tiene esa calle por eso. Claro, yo creo que ese fue el momento en que se dijo no que era franquista, sino que era de ultraderecha. Sí, bueno. Otro calificativo que se le dio en algún momento. Se han dado tantos calificativos, pero bueno, ya sabes, cuando no se sabe por dónde salir o cuando se tiene, lo peor es cuando se tiene, como decimos ahí en Granada, un odio revenido. Ese odio revenido que dices, pero vamos a ver, pero no lo sé, dedícate a ser feliz o algo así, porque vas contra los demás. Entonces, pues, es ultraderechas, es franquista, mañana, pues, le culparán de otra cosa. Mi padre era, esto sí que es verdad, lo digo yo, era el presidente de la Casa Hispano-Árabe en Madrid. Entonces, pues bueno, también se le culpó de que estaba con los árabes metido, entonces que si hacía entrevistas a los árabes, que es que cuando ya tienes un gran autor, como es mi padre, y no le puedes quitar el hecho de su éxito, de su gran cultura, de su gran hacer, de su éxito mundial, te tienes que ir a por lo que no, ¿sabes? Y de todas maneras, ¿qué importa realmente? ¿Qué ideas tenía mi padre? Pues o te repito, Buelo Vallejo. Para su obra, nada. Para su claro. obra, absolutamente nada. O sea, Buelo Vallejo se ha liado siempre a decir que es comunista y estrenaba en época franquista. Y otros han dicho que son de derechas y otros han dicho que son... A ver, que era autor, que no era político. Es como si yo me acerco, pues no lo sé, a Boris Johnson, el primer ministro inglés, y le digo, oiga, señor, ¿usted qué tal canta? Porque si canta mal, yo no le voto, me van a decir. Pero vamos a ver, pero qué más dará como canta Boris Johnson. Tendremos que saber si es un buen político. Y eso es lo que importa, si es bueno o mal político. Pues eso es lo mismo, si yo voy a pagar para ver una obra de Alfonso Paso, o de Casona, o de Miura, o de quien sea, lo que no puedo estar es diciendo, ¿y este señor qué ideas políticas? A ver, si me voy a gastar un dinero, quiero reír, o quiero ver un gran drama, una buena obra, entiéndeme, ¿sabes? Entonces, pues, eso es lo que quisiera, no las ideas políticas. Es más, bueno, no, termina la idea. Yo hay cantantes a los que admiro mucho, de americanos, ingleses y tal, españoles, lo que sea, y no sé qué ideas tienen. Ni me importa, si me voy a un concierto y voy a pagar un dinero, o si me importa muy poco las ideas que tengan. Voy a pagar porque canta bien o porque es un buen actor, o cuando me leo un libro. Yo ahora estoy leyendo libros de criminología, me encanta otra cosa que me metió mi padre, o la psiquiatría y todo eso, y ahora mismo estoy leyendo libros de un señor que es criminólogo que me tiene encantada. Yo no sé qué ideas tiene, es británico.
Es que yo no sé qué ideas tiene, ni me importa. Es que eso solo ocurre aquí, Paco. Es que eso solo ocurre aquí. Lo de la política. Este libro de los pasos perdidos, recordamos que se va a presentar en Marbella el viernes 8 de julio a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Almudena, Dime. ¿En qué medios, en qué periódicos escribía tu padre? ¿En qué medio te refieres de periódicos? ¿De estos artículos? Exactamente. Hay artículos de todos los periódicos. Te puedo contar que escribía, se me va a pasar alguno probablemente, escribía en ABC, Pueblo, El Alcázar, Ya, no me acuerdo, creo que eran 6 o 7. Lo pone, esa es otra cosa que hizo muy bien, como hace todo muy bien Juan Vicente Oltra, y lo pone al principio, estoy mirando aquí, al principio de cada artículo, pues lo pone, por ejemplo, pone diario ABC y la fecha en la que se publicó. Yo me iba por las hemerotecas. Algunos artículos tengo aquí los originales, pero no todos. Las obras de Papa, los originales, están en la Biblioteca Nacional y los artículos y esto. Entonces, pues bueno, tirábamos de hemeroteca. Me iba con un amigo mío y nos hacíamos hemerotecas. Y Juan Vicente otra vez iba a la hemeroteca de Valencia. Él tiene muchas cosas de Papa, algunas que le he regalado yo, otras que tenía él. Entonces, ¿Cuánto tiempo te llevó tener el libro recopilado? 1 año y pico. 1 año y pico, por lo que te digo, porque no es un autor que digas, bueno, tenía 400 artículos, vamos a separar 70. No, es que estamos hablando de miles, y estamos hablando de 30 años en 7 periódicos o 6, ¿me entiendes? Entonces, yo un día lo que te digo es mi máxima, que eran leerme 103 artículos. Luego, además, los que tengo en versión original, es que no te puedo enseñar ninguno, pero bueno, me puedo llevar uno para que lo veáis el día 8. La letra de Papá es muy chica, muy chica, muy chica, muy chica. Extremadamente pequeña. No te puedes imaginar hasta qué punto es pequeña. Tanto así que yo había algunos que me compré una lupa. Me compré una lupa. Porque la letra de Papá es extremadamente chiquitilla. Entonces, me estás diciendo que escribía a mano, no lo hacía a máquina. Escribía a mano, sí, Papá escribía a mano. Luego se pasaban a máquina para llevarlos a los periódicos. Claro, los periódicos no te los admitían. Entonces, cuando todo se donó a la Biblioteca Nacional y tal, yo me quise, bueno, yo en esa época no, porque era muy chiquitilla, mi madre, pero yo se quiso quedar con algunos, como recuerdos que estoy mirando, los tengo aquí enfrente algunos. Entonces, y algunos los tengo yo, y creo que alguno lo tiene otra porque se lo he cedido yo, se lo he regalado yo. Es que no te puedes imaginar la letra de Papá, es microscópica. Entonces, pues ya te digo, había días de leerme 100 artículos, 100 y pico, Oltra también, Oltra trabaja. Yo estaba entre Londres y Madrid, como siempre, no puedes todos los días. Entonces, yo creo que nos llevó como 1 año, 1 año y pico, hasta que por fin decidimos. Luego ya empiezas a reducir, ¿vale? Tienes 70 artículos. Pero ya empiezas con, no las peleas, pero no, no lo quiero meter, no, sí, no, pero es que yo quiero meter este. Bueno, pues si tú metes yo meto esto, ¿sabes? Entonces hay un momento en que dices, joder, macho, esto es un no acabar. ¿Cómo surge la idea o la posibilidad de presentar el libro aquí en Marbella? Pues mira, te lo cuento, porque yo puse el libro también a vender en internet y Alejandro Criado, que es una persona encantadora, adorable, me compró el libro sin yo saberlo. Yo no le tenía en Facebook ni nada, entonces sin yo saberlo él me compra el libro, yo lo mando por internet, como hago con la gente que me lo pide, por medio de la página de Papá, alfonsopaso.com, lo mando y no me acuerdo, pero yo creo que fue hace 2 años o hace 1 año o hace 2 años o algo así, y de pronto un día en la página de un amigo común, Alejandro me dice, no te acordarás de mí, Almudena, pero yo te compré el libro y tal. Pues, perdóname, yo soy muy sincera, yo no miento. Yo digo las cosas de verdad como son y las digo a la cara. Y le digo, pues perdóname, Alejandro, pero no me acuerdo de usted. Entonces ya me escribe por privado. Y me dice, oye, mira, Almudena, ¿qué tal? Eso y tal. Digo, pues sí, pues yo no sabía y tal. Empezamos a hablar y le comento, yo estoy presentando el libro por toda España, voy por toda España, acabo de venir de tal sitio, de tal otro. Y me dice, ¿y tú vendrías a Marbella? Digo, yo por mi padre voy al fin del mundo. Yo voy a donde me lleven. Yo a hablar de mi padre voy donde sea. Y entonces, pues me dijo, pues voy a intentar organizarlo para que vengas a Marbella, ¿vale? Y le dije, perfecto. Además, siempre lo digo, no pido, ¿cómo se llama? A veces el español, llevo
30 años fuera de España. No pido dinero para, ¿sabes? Que hay gente que te dice, no, me tenéis que pagar el hotel, tenéis que pagar el tren. A mí no me tiene que pagar nadie nada. A mí la gente me tiene que dar la oportunidad de hablar de mi padre. Es lo único que quiero, Paco. El libro yo no hago dinero, ¿me entiendes? O sea, que a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que todo el mundo en España compre el libro para que vean cómo era mi padre, para que vean lo buen ser humano que era, lo gran ser humano que era, el gran padre que era, la persona tan excepcional que era, lo que le debe este país, el teatro de este país. Para contar anécdotas, contaré 2 o 3 de cuando yo vivía con él. He visto a la gente llorar. Yo he visto a la gente llorar, Paco, en las presentaciones de emoción. Ha habido gente que se me ha acercado llorando de emoción diciéndome, mire, lo que acaba usted de contar es espectacular, ¿me entiendes? Entonces, a mí me da igual que me tengo que ir a... Hace poco estuve en La Coruña, está en la otra punta, como está Marbella para mí. A mí me da igual lo que me cueste el tren, el hotel, la comida, y me da igual. No pido nada. Lo único que le pido a la gente es que me deje hablar de mi padre. No pido gastos, no pido nada, no pido dejarme hablar de mi padre, dejarme contaros al gran ser humano que era, dejarme hablar de él. Lo demás corre de mi cuenta. Un autor que fue traducido a más de 20 idiomas. 30. 30 exactamente. Sí. Bueno, no está mal, ¿no? A lo mejor ha sido Franco. Oye, que ha llamado a 30 idiomas y ha dicho, vamos a traducir a Alfonso Paso. Pues mira, Franco de traductor no sabía yo esa faceta. No, yo tampoco, pero chico, ya se andará, que a lo mejor también sale eso. Bueno, el teatro de tu padre era un teatro estructurado de manera clásica, con la presentación, el nudo y el desenlace. Sí. Con un reparto donde había un buen número de personajes. Ese teatro hoy día ya no se hace, donde ahora hay un actor en un monólogo o 2 actores, donde ya la escenografía no tiene tanta importancia. Hay un teatro muy diferente, el de ahora, del de los tiempos de tu padre, ¿no? Tremendamente diferente. Es un teatro que no tiene nada que ver, es un teatro que no tiene absolutamente nada que ver y, bueno, lo que has dicho tú, sobre todo la escenografía, la puesta en escena, no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, no voy a entrar en si es mejor o peor, pero no es el teatro que se hacía entonces. Y sobre todo, mi padre hacía un teatro, como te he dicho, para hacer reír a la gente, para que el pueblo pues pudiera olvidar sus problemas si pudiera ir. También ha hecho teatro, por ejemplo, hay una obra muy famosa que también la sacamos en libro, pero bueno, no ha tenido tanto éxito porque la gente no sabe leer teatro. Lo cierto es que la gente no sabe leer teatro. Se regalaba durante un tiempo con Los Pasos Perdidos, pero la gente me llamaba y me decía, mira, entonces no saque más ediciones. Pero bueno, que se llama La Corbata. Ah, La Corbata, sí. Es un palo a la burguesía. Te lo digo para cuando decían, es que Alfonso Paso es un burgués, es que vivía como un burgués. Es un palo a la burguesía. Para esa gente que dice que Paso es burgués, se podía leer Buenísima Sociedad, La Corbata, Juicio contra un sinvergüenza, varias, Los Pobrecitos, varias, en las que te das cuenta de que era todo menos un burgués. Te lo digo porque la gente siempre conoce más Vamos a contar mentiras, o Este puede ser un asesino, las obras, Cosas de papá y mamá, como tú has dicho, las obras que son más graciosas, más traducidas, más mundiales, ¿sabes? Y parece que solo hacía teatro de eso. No, también hacía teatro serio, pues eso, cuando de pronto quería dar Buenísima Sociedad, es un palo a la burguesía, Paco, que no te puedes imaginar, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar. Entonces, pues bueno, también escribía teatro serio. Pero en todo caso, la mayor parte era cómico y teatro cómico. Y lo que tú dices, la escenografía y el teatro ha cambiado mucho. Muchísimo. Tú acabas de decir algo que yo creo que es verdad que muchas veces no se ha resaltado en la trayectoria de Alfonso Paso, y es su preocupación social, la implicación por problemas sociales. Claro, estamos hablando precisamente de un momento en que denunciar eso no era fácil. Exacto. Había que camuflarlo de alguna manera para que no se notase mucho. Lo has dicho perfectamente. Había que camuflarlo de alguna forma en la que, bueno, se diera un palo, pues eso, a lo que fuera en ese esto, pero La Corbata, por ejemplo, está llena de humor. Entonces, se dice lo que se tiene que decir y se deja claro lo que se tiene que decir, pero con un poco de humor, con un poco de, ¿sabes? Entonces, pues eso lo hacía mi padre muy bien. Tenía una carpintería teatral brutal. Entonces, y es verdad que estaba muy preocupado por lo social.
os enteraréis en el libro, hay artículos, pues hay un artículo sobre nuestros mayores, no me acuerdo cómo se llama, que habla de la soledad del viejito, la soledad de la persona mayor. No me acuerdo exactamente cómo se llama el título y no quiero mirarlo porque no quiero estarte haciendo esperar, pero es sobre nuestros mayores y habla de eso, habla de, como te digo, otros de animales, habla de toda la sociedad, le preocupa la soledad de la gente, le preocupa como buen médico psiquiatra, le preocupa pues eso, el vivimos llenos de pastillas, vivimos... Hay una frase que mi padre utilizaba mucho, en eso te dice cómo papá era. Y de hecho hay un artículo que se llama más o menos así, que era una frase de San Francisco de Asís, el santo preferido de mi padre. Tenía absoluta devoción por San Francisco. Y es esa frase que decía siempre San Francisco de yo necesito muy poco y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. Y esa frase es la que utilizaba siempre papá. Papá no era feliz en un gran palacio con un smoking o con un vesto rodeado de reyes y de... Papá era feliz en el Escorial, sentado en la terraza, en el jardín, fumándose un puro con todos sus sobrinos alrededor, conmigo, con mamá, con mis tíos, y ahí es donde papá era feliz. Donde mi padre de verdad era feliz era ahí, en el Escorial, en casa, con todos nosotros. Personalmente, entonces, Almudena, si a ti te dijesen, elígenos unas cuantas obras, las que tú crees fundamentales, de esas casi 250 que escribió Alfonso Paso, ¿con cuáles te quedarías? ¿Cuáles serían tus obras de cabecera? Me quedaría con, bueno, muchas, pero me quedaría con tres, por tres diferentes razones. Vamos a contar mentiras porque es muy divertida, porque es la que más éxito le ha dado en el mundo, porque está en el mundo entero, es una de las cuantas que está traducida a 30 idiomas, porque la he visto ya en tantos idiomas a lo mejor que ni siquiera entiendo, como el turco o el magiar, pero esa es una. Cosas de papá y mamá por su tremenda ternura, que habla de eso. Un viudo y una viuda que se enamoran, están llenos de hipocondrías, están llenos de todo tipo de enfermedades que luego no tienen. Lo que tienen es soledad, Paco, tienen una soledad tremenda y eso está pasando hoy en día. Yo he hecho voluntariado en una residencia de ancianos, lo he visto, los ancianos están solos, entonces, bueno, pues estos ancianos se enamoran y vuelven a vivir. Y luego me quedaría con otra que se llama, que para mí es mi preferida, que se llama, no es conocida en absoluto, 2 sin 3, porque a mí me encanta, como te he dicho, la psiquiatría. Entonces, me lo metió papá en la cabeza. Es la mejor obra psiquiátrica que yo he leído en mi vida. Y leo mucha psiquiatría y mucha criminología. Es brutal cómo puedes jugar con la mente de una persona hasta que diga lo que estás buscando que diga, pero que tú sabes que si tú le preguntas, ¿ha pasado esto?, te lo va a negar. Entonces, es curioso cómo en 2 horas se puede jugar con la mente de una persona para que finalmente admita lo que tú sabes, pero es todo psiquiátricamente, ¿me entiendes? Es brutal, la obra es brutal, es absolutamente brutal. Y además no sé por qué no se pone, porque son 3 personajes. O sea, es brutal, la obra es brutal. Es más, yo se la he dado a leer a gente que no le interesa la psiquiatría tanto como a mí y me han dicho, oye, esta obra es la obra perfecta. Es la obra perfecta, de verdad. O sea, es muy buena. Y estas son mis 3. ¿Alguna influencia clara de Enrique Jardier Poncela? No, ninguna. Más allá del contacto familiar. No, ninguna, en absoluto, ninguna. Ambos grandes autores, pero cada uno por su parte, cada uno tenía su estilo, es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, ambos eran grandes autores, pero no tienen nada que ver. Cada uno tenía su estilo, muy buen estilo cada uno, pero no tenía nada que ver. Influencia ninguna. De tu infancia, los recuerdos que vertebran a la niña Almudena en torno a la figura del dramaturgo Paso, ¿en qué se sustenta? ¿Cuáles son los pilares? Los pilares fue que papá, como te digo, nunca ha levantado la voz, nunca me ha castigado. Nunca me ha castigado. La de la zapatilla era mi madre, lo cual se lo agradezco. Lo agradezco con el alma, porque me ha educado. Papá me sentaba y me decía, hija, has hecho esto, esto y esto. Me ha dicho frases que me han dejado marcada. Le he visto actuar con humildad. Os dejo, te digo, porque no tendríamos tiempo, anécdotas 3 o 4 que veréis lo que son para el día del esto. Papá, no lo sé, era un hombre tranquilo, muy sosegado. Él escribía de noche y dormía por la mañana. Entonces, cuando yo venía al cole,
él estaba comiendo. Era una vida muy curiosa, pero era cómo me explicaba todo, cómo me enseñaba todo, cómo me llevaba, hoy nos vamos al zoo, y me explicaba pues cómo era cada animal, dónde vivía, lo que hacía, me enseñaba a respetarlos, el tener educación, el pedir las cosas por favor, el respetar a mis mayores. Si mi tata, mi madre, mi abuela, mi algo decía no, es no, no como ahora, que no, haz caso, no seas... y sobre todo, por encima de todo, lo que me enseñó mi padre, y lo llevo a rajatabla, es la humildad. Sé humilde. Hay una frase que me dijo mi padre un día que me porté mal, y esa frase la tengo clavada. Sé buena de corazón y escucha a todo el mundo sin hacer diferencia de clases sociales. Escucha al rey y al limpiabotas, pero no se te olvide jamás que vas a aprender más del limpiabotas que del rey. Esa frase me la dijo mi padre, tendría yo unos 9 años. No se me olvidará. No tengo un mal día de recuerdo, no tengo, excepto perderle, por supuesto. Cuando yo perdí a mi padre, yo tenía 13 años. Pero hasta el día que murió, los 13 años que viví con él, no tengo un mal recuerdo, no tengo una mala voz, no tengo una mala... Todo era diversión, todo era risa, y sobre todo para mí lo más importante es que papá, los minutos libres que tenía al día y los que no tenían era para estar conmigo. Es que a mí me ha llevado a sitios donde no se dejaba entrar, ¿sabes? En los teatros, por ejemplo, en los teatros había un timbre detrás por si venía la policía, porque no podían entrar niños. Entonces, pues yo estaba en los teatros siempre entre cajas, lo que llamamos nosotros entre cajas, que es en los laterales del escenario. Ahí estaba yo viendo las obras, estaba en los teatros siempre por las tardes y por las noches, bueno, cuando tenía colegio, ¿no? Bueno, a veces cuando tenía colegio también. He estado en premios, en fiestas, en eventos en los que no dejaban ir a niños, y recuerdo esa frase de mi niña, mi rubia, se viene conmigo o yo no voy. Eso era el mejor padre del mundo, Paco era el mejor padre del mundo, y así me diera Dios 1000 años de vida no serían suficientes para agradecerle todo. El otro día me decía un amigo, eres la hija que todo padre quisiera tener. Digo, os equivocáis, él es el padre que toda hija quisiera tener. Entonces, pues bueno, todos los recuerdos son buenos. ¿Conoces Marbella, Almudena? Sí, he estado 2 o 3 veces. Sí. Entre ellas una, la primera vez que fui fue porque, a ver, no os enfadéis, pero yo no soy de playa, yo soy de montaña. A mí la playa no puedo con ella. Entonces yo siempre me he ido a la montaña. Primeramente me he criado en el Escorial, ¿vale? Entonces, pues claro, yo soy de montaña. Papá no resistía a la playa, no lo soportaba, entonces también era de montaña. Y la primera vez que fui a Marbella, bueno, pues fue a una cuestión que se me invitó, a un evento, y de ahí pues ya mamá me dijo, ay, ¿por qué no vamos? Mi madre sí era de playa. Y entonces he estado 2 o 3 veces. Y la verdad es que para no ser de playa, Marbella me gusta mucho, porque es quizás más tranquilo que otros sitios, ¿sabes? Que están más turísticos, más gente, más apiñados. Yo tengo una cosa muy importante que es me encanta la soledad. Disfruto la soledad, la disfruto. Para mí no hay nada como estar por ejemplo, por la noche sola en casa, en absoluto silencio. Yo vivo a las afueras, por lo cual todo lo que tengo es monte, no tengo vecinos. Entonces, con un libro leyendo en absoluto silencio. Entonces, por eso el esto no me carga, y la playa me carga por eso, porque está llena de gente. Pero la verdad es que dentro de todo eso, Marbella es una playa tranquila, ¿sabes? O sea, Marbella es un sitio... Entonces sí he estado. Luego el centro me gusta mucho, es muy bonito, me gusta mucho. ¿Y qué más? Nada más, estaba en el famoso hotel, ¿dónde iba yo? Al Don Carlos creo que iba. Hace tantos años iba con mi madre. Pero luego ya, otra obsesión que me puso mi padre fue viajar. Leer y viajar continuamente. Entonces, pues bueno, ya cuando empiezas a crecer más, ya le dije a mi madre, mamá, tú quieres, si quieres en la playa, que yo me voy a recorrer el mundo. Mi madre me decía, no, yo me voy a recorrer el mundo contigo. Entonces, pues bueno, desde mi primer viaje al extranjero, he vivido en 5 países, en 10 ciudades, he recorrido más de medio mundo. Yo tengo una compañía de eventos. Yo ahora mismo tengo todo más parado porque me estoy dedicando a papá. Bueno, siempre me he dedicado a papá, pero bueno, porque ahora estoy con el libro y todo esto. Pero yo tengo una compañía de eventos, entonces he recorrido medio mundo. Y si Dios quiere, espero recorrer el otro medio. Pues seguro que lo puedes hacer. De momento, dentro de ese mundo que recorres está Marbella,
el próximo Sí, sí. día 8 de julio, 7:30 de la tarde, Cortijo Miraflores, Centro Cultural, presentación de este libro para conocer mejor todavía al dramaturgo Alfonso Paso, el que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de hablar con Almudena durante esta última hora en M95. Gracias, Almudena. Oye, gracias a vosotros, gracias a toda Marbella, gracias a ti, Paco, por tenerme en tu televisión, gracias a Alejandro, que es el que me lleva. Millones de gracias a todos, estoy tremendamente agradecida porque como lo que te he dicho, lo que quiero es poder hablar de papá, contarle a la gente cómo es. Entonces, que me deis esta oportunidad de contaros cómo es mi padre y de llevaros este libro, que es una maravilla, pues bueno, que porque habla de él, habla de cómo es él personalmente. De corazón, millones de gracias, Dios os bendiga a todos, de verdad, millones de gracias por todo. Pues nos veremos el próximo día 8. Espero Gracias verte allí, darte también. un abrazo, Paco, vas a estar, ¿no? Sí, sin duda. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron ahí una vez más. La próxima semana queremos volver en lo mejor de cada casa en M95. Hasta entonces. La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.
La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.